El viejo teatro romano. Con la noche el silencio vuelve al teatro. Durante 250 años, esas gradas celebraron con aplausos, vítores y cánticos grandes espectáculos escénicos. Casi nada ha cambiado realmente. Solo se han movido un poco de sitio las palabras, las risas, los aplausos. Justo enfrente, al teatro principal. También los sonidos emigran. Durante 1600 años, nadie supo que aquí abajo, en este solar, se había levantado uno de los mayores teatros de la Hispania romana. Un día, en 1972, durante unas obras de desescombro del solar, las máquinas excavadoras se toparon con la resistencia de inmensas construcciones de hormigón. Han dejado al descubierto lo que parece ser la estructura del teatro romano que antaño presidieran muchos de los 30 años de excavaciones. 30 años buscando entre las ruinas. 30 años. El mismo tiempo que había durado su edificación en la época de Tiberio, se invirtió en el rastreo arqueológico del solar. En 1984, el Museo de Zaragoza retomó la excavación sistemática del monumento. Luego, en 1998, cuando Ibercaja donó el solar al ayuntamiento, las bases de este nuevo museo comenzaron definitivamente a sentarse. Julius, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Julius. El profesor Antonio Beltrán, delegado de Patrimonio Artístico y director de la primera campaña de excavaciones entre 1972 y 1973, había defendido desde el principio la importancia del hallazgo y de la necesidad de excavar. Excavar. ¿Para qué buscar? ¿Para qué buscar? Durante 30 años. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaba? ¿A quién? La evidencia del descubrimiento era incuestionable. Aquel solar había sido ocupado por un teatro romano. Hoy sabemos que durante 3 siglos aproximadamente. Pero había más. Las excavaciones pusieron al descubierto diferentes niveles arqueológicos. Resulta que este solar es una especie de archivo vivo de lo que ha sido la gente de Zaragoza los últimos 2 milenios. De las entrañas de la tierra fueron llegando noticias de nuestros antepasados, no solo de los romanos. Los arqueólogos nos han ido haciendo saber de sus miedos, de sus ritos funerarios, de los éxodos, de las purgas, de las guerras, de las esperanzas. Julius, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Julius. En este pequeño espacio de la ciudad, el tiempo parece condensarse extraordinariamente y nos parece posible, a poco que escuchemos, oír el murmullo de otras épocas, de otras gentes. Por ejemplo, la misma calle que pisaban los actores de Plauto fue, a finales del siglo XIX y principios del XX, el refugio de los cómicos y cantantes de zarzuela más populares de la época. Y aún hoy, la salida de actores del teatro principal lleva directamente, en un paseo inevitable tras la función, justo al solar donde se levantó el monumento romano. También aquí cerca, la iglesia de San Pedro Nolasco, levantada sobre el solar del teatro romano y ya derruida, fue durante cierto tiempo un lugar importante. Durante muchos años del siglo XIX, en sus sótanos, solo unos metros por encima de la escena del teatro, se amontonaron, después de la desamortización, obras procedentes de conventos e instituciones católicas para el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Esos cañonazos nos hacen retroceder un poco en el tiempo. Son las tropas de Napoleón que están a las puertas de Zaragoza. A mitad de camino, entre el teatro principal y el museo, los gruesos muros de la casa que fue de Zaporta nos pueden dar protección. Entremos. Allí reside ahora la infanta María Teresa de Vallabriga,
viuda de Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III. Hoy es 16 de junio de 1808. Escribo para no olvidar. Toda mi vida me he pasado yendo de un lugar a otro, sin poder acompañar a la corte de Madrid a mi difunto esposo. Y ahora, cuando por fin recupero a mi hija María Luisa, la guerra me cercena la esperanza de descansar en paz. He olvidado muchas cosas, incluso si amé a don Luis. Pero a veces, si cierro los ojos, todavía puedo recordar la música que el maestro Boccherini nos regaló para nuestra boda. Y entonces, pienso que tal vez aquel día fui feliz. Pero hay más historias en este pequeño barrio. Los reyes Isabel y Fernando, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, León, Aragón y otros dominios de la corona. Estamos en la primavera de 1492. Nosotros ordenamos, en este edicto, que los judíos y judías, de cualquiera edad, que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares, pequeños o grandes, de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar. La mayor parte de la población hebrea huyó de Zaragoza. Primero vino la purga, después el silencio. Las casas quedaron abandonadas, deshabitadas. Un bosque de piedra, inhóspito, en el centro de Zaragoza. Para las autoridades locales urgía la colonización, la reconquista de ese territorio. Había que evangelizar el corazón de la ciudad. Las sinagogas se consagraron como iglesias. Los sillares sirvieron para futuros palacios de nobles y mercaderes, de nuevos cristianos. Algunos, judíos conversos, volvieron al territorio de sus antepasados, pero con otra religión y la firme promesa de no recordar su estirpe. Como pudo serlo Gabriel Zaporta, rico comerciante que apoyó a Carlos V y construyó aquí mismo este magnífico palacio en el que muchos años después la infanta María Teresa de Vallabriga encontraría reposo. Nos parece oírle aún hablando con su hija. Mira, hija, este es el rey Fernando. Fernando, al que llamamos el católico. He mandado que tallen su rostro en el patio de casa. No encontrarás un príncipe más audaz. Aquí está, protector y vigilante, para que no lo olvides nunca. Mira allí. Mira el rostro del emperador Carlos V. Su generosidad no tiene límites. A él, agradecido por mis servicios, debo el señorío de Valmaña. Mira, hija, y este soy yo, tu padre, Gabriel Zaporta. ¿Oyes cómo repican las campanas? Escucha, las puedo reconocer a todas. Las he ido donando a las iglesias conforme he ido prosperando en los negocios. Desde ahí seguirán hablando para ti cuando yo no esté. Escúchalas, hija. Pero Gabriel Zaporta no sabe que bajo el edificio que ha mandado construir y que ahora recorre orgulloso con su hija, duermen en silencio los retratos de emperadores romanos y de sus familias que presidían la escena del teatro de Caesar Augusta. Habrán de pasar más de 500 años para que alguien lo sepa. Saber. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Escucha, hija, escucha. Sí, escucha. Escucha al otro lado de esa ventana. Esa ventana formaba parte de un edificio que ya estaba en este solar mucho antes que tu padre, Gabriel de Zaporta, la incorporara a su casa-palacio. Escucha. Hay fiesta al otro lado. Es la casa del platero del barrio musulmán.
Una tarde de verano del año 1050. Khalid, anda, ve por agua al pozo. ¡Eo! ¡Me veo! ¡Eo! ¡Khalid! Khalid, Khalid, ¿dónde está ese agua? Date prisa. Por las mañanas, cuando se asoma por esa ventana, la ventana de su casa, ¿Dónde te metes? Khalid tiene ante sí el zoco bullicioso de la ciudad musulmana. ¿Por qué? Pero también desde el cementerio cercano, Khalid puede encontrarse con la ceremonia de la muerte. Los musulmanes fueron expulsados de la Medina de Zaragoza en 1118, cuando la ciudad fue conquistada por Alfonso I. Habían sido 400 años de presencia islámica. ¡Khalid! No llames más, ¿Dónde te has mujer. metido? Khalid ya no está aquí. Toda mi vida la pasé recorriendo los rincones del imperio, estudiando el mundo en el que vivía. En Caesar Augusta pasé una larga temporada. Cuando otros trabajos me reclamaron en el África romana, tuve que abandonar esta ciudad. El camino era largo y peligroso, salpicado de bandoleros y ladrones. Y mi intención era regresar a Caesar Augusta. Así que antes de salir, guardé todo mi dinero en una bolsa de cuero y lo escondí en este teatro. Puede parecer estúpido, pero entonces el teatro había dejado de tener la actividad de antaño. Era un rincón silencioso y secreto. Cuando regresé, la Caesar Augusta que conocía había desaparecido. El miedo y la incertidumbre se habían apoderado de las gentes. El teatro estaba prácticamente desmantelado y nunca encontré la bolsa con las monedas. Julius, No encontré ven pronto, Julius. a nadie. Te estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. ¿Qué fue de los niños que correteaban por la grada? Y del esclavo que reía con las comedias de Plauto desde lo más alto de la cávea, siempre de pie. ¿Fue liberado finalmente tal y como esperaba? ¿Qué muralla construyeron con estos sillares? ¿A quién temían tanto? ¿De qué se reía toda esa gente? ¿No escucháis las risas? ¿Y también el eco de un llanto? Y aquella mujer me esperó. Preguntas. Preguntas cuyas respuestas necesitamos. Por eso excavan. Para saber. Para saber cómo fueron los que aquí habitaron. Para saber quiénes fueron y descubrir cuánto se nos parecían. Porque nosotros somos ellos. Porque aquí, en estos pocos metros cuadrados donde se levantó aquel teatro romano, está depositada capa a capa, como en un viejo baúl familiar, nuestra memoria, la de lo que fuimos y nos ha ido haciendo como somos. La memoria que nos ayudará cuando nos sintamos perdidos a volver a casa.